Bueno, me vuelvo a presentar. Mi nombre es Fabián Serrano, arquitecto de soluciones enfocado en seguridad. Y en este módulo vamos a ver todo lo correspondiente a lo que son controles de detección y cómo los podemos tener dentro de AWS. Entonces, la tabla de contenido para este módulo, vamos a ver un poco del servicio de Amazon Guarduri. Vamos a revisar lo que es AWS Security Lake, que es uno de los nuevos servicios. Y finalmente vamos a terminar con opciones de SIEM en AWS, cómo podemos desarrollar un SIEM dentro de nuestros entornos de AWS. Listo, entonces empecemos con Amazon Guarduri. Amazon Guarduri es un servicio de supervisión de seguridad y detección de amenazas que lo que nos va a hacer es ayudarnos a analizar y procesar distintos tipos de fuentes de datos. Estos tipos de fuentes de datos van a ser dentro de la funcionalidad básica de Amazon Guarduri, van a ser todo lo que son los eventos de AWS CloudTrail, todo lo que son los registros de flujo de tráfico dentro de nuestra VPC o los VPC Flow Logs y todos los registros de DNS que vamos a tener dentro de nuestro entorno. Eso como funcionamiento base, pero también va a poder procesar distintos tipos de fuentes para funcionalidades adicionales, como todo lo que se refiere a los registros de auditoría de Kubernetes, todo lo que tiene que ver con la actividad de inicio de sesión dentro de nuestras instancias que tengamos dentro de RDS, todo lo de los data plane events de los buckets de S3 y los volúmenes de EBS. Sí, entonces estas funcionalidades adicionales que van a procesar estas fuentes de datos ya la vamos a ir viendo una por una a lo largo de las siguientes slides. Entonces, Garduri como tal para poder hacer la detección de las amenazas va a utilizar primero fuentes de threat intelligence, ¿sí? Como listas de direcciones IP, dominios malintencionados, y gracias a esto vamos a poder tener hallazgos relacionados con, por ejemplo, minería de bitcoins o vamos a tener hallazgos asociados con ataques de command and control. Vamos a poder detectar también si estamos teniendo conexiones anónimas a través de la red de anonimización de Tor o si, por ejemplo, una instancia está haciendo un escaneo de puertos hacia otras instancias que yo tenga dentro de nuestro entorno, ¿no? Esto, aparte, también se combina con estrategias de Machine Learning para poder identificar todo lo que se refiere a actividad inesperada o que es potencialmente sospechosa o no autorizada, ¿sí? Entonces, en este caso, vamos a poder identificar comportamiento inusual dentro de nuestro entorno, como por ejemplo si se lanza un número de instancias con un número pues inusual, si vamos a tener anomalías a nivel del comportamiento de la red o patrones anómalos a lo que es el acceso, por ejemplo, a los datos que tengo dentro de un bucket de C3. Sí, entonces, al tener cada uno de estos hallazgos van a estar categorizados, estos categorizados por severidad, ya sea alta, media o baja, y cada hallazgo va a estar contextualizado, va a tener información que nos va a ayudar a conocer qué es lo que está pasando y pues cómo nos puede ayudar a tomar una acción, ¿sí? Entonces nos va a mostrar información pues del contexto del hallazgo, de cuál es el recurso que está siendo afectado. Bueno, esto ya lo vamos a ver más adelante en un par de slides. ¿Qué podemos hacer con estos hallazgos? Esos hallazgos los podemos tener centralizados dentro de AWS Security Hub, que lo acabamos de ver, que nos va a ayudar a, pues, a tener los hallazgos de Garduri dentro de nuestra organización centralizados desde Security Hub con más servicios. Vamos a poder tener un análisis de malware. Entonces, si yo tengo malware protection, que ya lo vamos a ver, voy a poder tener también correr un análisis de malware para algún tipo de esos hallazgos sobre instancias de S2. Voy a poder también entrar desde la consola de Amazon Garduri a Amazon Detective para poder hacer todo lo que se refiere a un threat hunting, un root cause analysis. Y finalmente, pues también podemos hacer acciones automatizadas por medio de Amazon Event Bridge, en donde pues podemos tener alertas, que me mande un mensaje al celular para, no sé, por ejemplo, eh, hallazgos que sean de criticidad alta o poder hacer una remediación automática, por ejemplo, con una lambda y que me haga cierto tipo de acciones que yo ya tenga predefinidas como un tipo de playbook ante cierto tipo de hallazgo. O puedo también enviarlos, por ejemplo, a un CIEM o soluciones de partners que yo tenga para recolección de estos hallazgos. ¿Qué es lo bueno de Amazon Garduri? Es que no requiere agentes. Pues en el caso que vamos a ver más adelante de AKS Protection tiene un agente, pero es un agente autogestionado, así que igual no tenemos que preocuparnos por esa parte. Y se
se puede habilitar con un clic o un par de clics si estamos hablando de una organización y tiene un free trial de 30 días en el cual pues yo puedo jugar con el servicio y ver pues este servicio en específico cuánto me está generando a nivel de costos, pues teniendo en cuenta las fuentes de datos que estoy procesando para poder generar estos hallazgos. Una de las nuevas incorporaciones dentro de lo que es el dashboard de Amazon Garduri es esta vista de resumen. Esta página de resumen pues nos va a presentar todo lo que son las tendencias de los hallazgos a lo largo del tiempo, nos va a dar un desglose de los hallazgos ya sea por gravedad, por tipo de hallazgo, nos va a presentar por ejemplo los principales recursos que tienen más hallazgos, por ejemplo las instancias S2, los buckets de S3, pues las bases de datos, todo lo que tiene que ver con clústeres de IKEA o funciones lambda, todas las que tienen pues mayor cantidad de hallazgos. Y incluso si operamos en un entorno multicuenta, pues vamos a poder ver dentro de esta página de resumen también la consolidación de los hallazgos de la organización y nos va a ayudar a ver, por ejemplo, cuáles son las cuentas que más tienen hallazgos y pues de esa manera pues identificar más rápidamente sobre qué cuentas tengo que hacer una acción pues prioritaria. Listo. Tenemos reglas específicas para lo que es Amazon S3 Protection. Entonces, por ejemplo, tenemos reglas para si tengo un bucket que está siendo accedido, por ejemplo, con ataque, herramientas de ataque, como por ejemplo Kali Linux, Pentu, que estamos haciendo este tipo de ataques y que estamos detectando este tipo de herramientas, los voy a poder tener. O, por ejemplo, si estoy siendo accedido desde IPs que ya conocemos que son maliciosas, o, por ejemplo, a través de una red de anonimización de Tor, vamos a poder detectar, como lo vengo diciendo anteriormente, por medio de estrategias de Machine Learning, anomalías a nivel de el volumen de los datos que extraigo de los buckets de S3 o la cantidad de objetos que yo elimino de estos buckets. Y también voy a poder detectar cuando yo hago cambios en políticas para debilitar la postura de seguridad de estos buckets de S3, ¿sí? Como por ejemplo cuando apago los logs o hago una apertura de buckets. Todas esas acciones están incluidas dentro de lo que es Strip Protection y nos va a ayudar pues a proteger estos buckets y a tener hallazgos para tener estos buckets protegidos. Otra de las funcionalidades dentro de Amazon Garduri es RDS Protection y esta RDS Protection nos va a ayudar a analizar y a perfilar todo lo que se refiere a la actividad de inicio de sesión dentro de nuestras instancias Amazon Aurora de RDS. Nos va a ayudar a detectar posibles amenazas de acceso a estas bases de datos, como por ejemplo si estoy teniendo ataques de tipo de fuerza bruta, password spraying o adivinación de contraseña. Sí, y esta funcionalidad también tiene un componente de Machine Learning, por lo cual nos permite identificar comportamientos de inicio de sesión que sean potencialmente sospechosos. Y entonces, por ejemplo, si yo tengo una conexión de la base de datos, como lo vemos en pantalla, que viene siempre eh, pues desde la misma IP, con el mismo usuario, y de repente tengo una nueva conexión desde una IP diferente con otro usuario, entonces ahí ya vemos que está pues pasando un comportamiento sospechoso, un comportamiento anómalo, entonces esto nos va a indicar como tal una amenaza para nuestra base de datos y Garduti nos va a generar un nuevo hallazgo con detalles como tal pues de esta base de datos que está siendo potencialmente comprometida. Listo. Dentro de lo que se refiere al contexto de los hallazgos que tenemos dentro de RDS Protection, entonces vamos a ver que tenemos distintos tipos de información, como por ejemplo el overview, donde pues tenemos como tal el vistazo general de nuestro hallazgo. Vamos a ver cuál fue el comportamiento inusual, en este caso pues por qué se generó el finding, ¿sí? Vamos a ver cuál fue el recurso afectado, entonces nos va a dar como tal cuál fue la base de datos. Y dentro de la parte de acción y actor nos va a dar pues como tal desde qué dirección IP se generó pues este hallazgo, cuál fue el usuario que se usó en caso de que haya sido pues un login attempt y pues vamos a ver distintos tipos de informaciones que nos pueden ayudar pues a tener mayor visibilidad sobre este hallazgo y pues a tomar una decisión que es lo verdaderamente importante. Listo. Dentro de cada uno de los hallazgos, acá ya vamos, es un vistazo general del dashboard de Amazon Garduri. Vamos a ver que cada uno tiene un icono de color que nos va a indicar la severidad de cada uno de los hallazgos. Rojo para severidad alta, amarillo para severidad media y azul para severidad baja.
Y dentro de cada uno de esos hallazgos también voy a tener un contexto, vamos a tener una pequeña descripción de cuál es el hallazgo que estoy teniendo, un overview, y digamos en este caso en donde pues tengo un malware scan dentro de esa instancia que corrió un escaneo de malware, pues también vamos a tener información de ese escaneo de malware. Entonces, esto nos lleva como tal a lo que es Amazon GuardDuty Malware Protection. Entonces, esta es otra de las funcionalidades adicionales de Amazon GuardDuty y con Malware Protection vamos a poder protegernos claramente contra malware, ¿sí? Pero digamos que acá hay algo importante que hay que hacer la aclaración y es que como es una herramienta de Amazon GuardDuty, en sí nos va a ayudar es a detectar, ¿sí? Nos va a ayudar a detectar la presencia de la posible presencia de malware escaneando pues los volúmenes de EBS que estén adjuntos a las instancias de Amazon EC2. ¿Sí? Entonces, lo bueno de esto es que se va a poder activar con un solo clic para toda la organización. No requiere agentes que instalar o mantener para poder escanear la instancia. Ya vamos a ver en el siguiente slide cómo es este funcionamiento de Malware Protection y por qué primero no se necesita agente y segundo tampoco va a influir en el impacto no va a impactar en el rendimiento ni en los costos de la instancia de EC2 y voy a poder pues tener una inspección automática ante cualquier sospecha de malware y en caso de que tenga algún malware pues voy a tener también el hallazgo contextualizado con la información para poder tomar acción, ¿sí? Entonces, pasando como tal a cómo es el funcionamiento de este malware protection, entonces vemos que pues tenemos nuestra cuenta que está en la región A y vamos a tener pues la cuenta del servicio de Amazon GuardDuty. Sí, esta es una cuenta de servicio, no tiene humanos detrás involucrados, es una cuenta completamente del servicio. Entonces pues tenemos primero nuestra llave, esta tiene que ser una llave KMS, ya que esta llave tiene que ser compartida con la cuenta de GuardDuty pues claramente para poder descifrar los volúmenes que tengamos en nuestra instancia. Entonces tenemos nuestra instancia con los volúmenes de EBS cifrados y cuando tengamos un hallazgo de Amazon GuardDuty, vamos a crear y compartir el snapshot a la cuenta de servicio de Amazon GuardDuty. Entonces, una vez tengamos como tal ese snapshot, vamos a hacer el escaneo para detectar malware dentro de esos volúmenes. Este escaneo se hace por medio de Bitdefender y otras herramientas que utiliza AWS nativas. Y en caso de que tengamos pues un hallazgo a nivel de malware, vamos a ver que lo vamos a ver reflejado dentro de Amazon GuardDuty. Y luego de haber pues tenido como tal el hallazgo y haberlo notificado a Amazon GuardDuty, vamos a hacer como tal el borrado del snapshot y todos los datos que estén dentro de la cuenta de servicio de Amazon GuardDuty de como tal los volúmenes de BS se van a eliminar. Acá vemos un ejemplo de cómo se vería un hallazgo dentro de lo que es malware protection. Entonces vemos que, por ejemplo, en esta instancia se detectó un archivo malicioso. Vamos a ver, por ejemplo, el overview. Vamos a ver todo lo que se refiere a cuáles fueron las amenazas que se detectaron, cuál fue el nombre del archivo, cuál es el path de ese archivo en donde se encontró pues un archivo que está relacionado con malware. E incluso pues también podemos pivotear a Detective para hacer ese threat hunting de este hallazgo y cualquier hallazgo que tengamos dentro de GuardDuty. Listo. Acá cabe aclarar que Malware Protection no es un reemplazo como tal para soluciones de Cloud Workload Protection o soluciones de Endpoint Protection. Y esto es porque no es un servicio que nos va a ayudar a detectar tan pronto como el archivo llega al sistema. Si digamos esta infección inicial no la puede detectar Amazon GuardDuty, sino Amazon GuardDuty va a empezar a detectar una vez pues ya como tal la instancia esté siendo afectada y esté haciendo pues acciones que se refieren a un malware. En este caso pues vamos a correr el escaneo y vamos a detectar el malware. Si digamos que esta infección inicial no se va a poder hacer y tampoco digamos que se pone en cuarentena o no va a corregir las amenazas de forma automática, ¿sí? Pero sí tiene cabida lo que es malware protection dentro de eh, compañías donde igual se utilicen pues estas soluciones de endpoint protection y cloud workload protection. ¿Cuáles son estos casos de uso en donde podemos utilizar malware protection? Bueno, primero lo podemos utilizar por ejemplo, hay algunos tipos de malware que están diseñados para poder evadir a los agentes o para poder deshabilitar a los agentes. Entonces, en este caso, como no tengo un agente, sino se corre un escaneo,
por medio del snapshot de la instancia. Entonces, podemos también complementar con ese tipo de soluciones. O uno de los casos de uso más usados es, por ejemplo, si yo tengo instancias que van a vivir poco tiempo, por ejemplo, 20 minutos, 1 hora, 2 horas, y en este caso que eh, pues es un poco difícil la tarea de tener pues, un agente de endpoint protection dentro de estas instancias que viven poco tiempo, entonces igual podemos desplegar Gardury Malware Protection para tener igual esta instancia protegida y poder detectar si en algún momento se llega a infectar por algún tipo de malware. Listo. Siguiendo dentro de lo que son las funcionalidades de Amazon Guard la siguiente es AKS Protection. Entonces, AKS Protection es otra de las funcionalidades adicionales de Amazon Guard y nos va a proporcionar pues cobertura de detección también de amenazas para lo que son los clústeres que yo tenga dentro de Amazon AKS. Sí, entonces digamos que la protección en este caso de AKS va a incluir todo lo que es la supervisión de los registros de auditoría, la supervisión del tiempo de ejecución. Digamos que vamos a tener esos dos tipos de detecciones y de supervisiones dentro de lo que es AKS Protection. Entonces, cuando estamos hablando de la supervisión del registro de auditoría, nos va a ayudar a detectar actividades pues potencialmente sospechosas dentro de lo que son los clústeres y pues se van a utilizar pues estos registros para capturar actividades pues cronológicas de los usuarios, todo lo que se refiere a las aplicaciones que utilizan ya sea por medio del plano de control o por medio de las APIs. ¿Sí? Entonces, todo esto lo vamos a poder tener por medio de la supervisión de estos trades de AKS. Y aparte de eso, pues vamos a tener todo lo que se refiere al AKS Runtime Monitoring y este pues va a utilizar todo lo que son los eventos a nivel de sistema operativo para poder detectar pues amenazas como tal ya en los nodos, en los contenedores que tengamos dentro de los clústeres de Amazon AKS. Y en este caso del Runtime Monitoring es donde vamos a tener como tal un agente que es un agente autogestionado de Amazon Garduri que va a poder recibir como tal los eventos del tiempo de ejecución de estos clústeres para poder pues generar estos hallazgos que les acabo de comentar. Listo. Acá vemos como tal un demo de Amazon Garduri. Entonces, en este caso no hemos habilitado el servicio en la cuenta. Vamos a eh, darle Get Started para poder habilitar el servicio. Dentro de Get Started después vamos a habilitar Garduri y allá podemos habilitar Garduri. Vamos a esperar un tiempo a una cuenta, digamos, a esta vez vamos a entrar a una cuenta que ya tenía Garduri previamente instalado y ahí ya vamos a ver, por ejemplo, algunos hallazgos que tenemos dentro de la consola. Entonces, digamos, en este caso tenemos un Authorized Access Tor Client. Entonces, en este caso, si tenemos un Tor Client, significa que tenemos una conexión saliente a través de la red de anonimización de Tor. Entonces, pues es un hallazgo con una severidad alta. Vamos a ver dentro del contexto del hallazgo todo lo que se refiere al actor, cuál es el recurso afectado. En este caso, como tenemos malware protection, se corrió un escaneo de malware. Vamos a poder ir al escaneo de malware. En este caso, pues salió que es un escaneo que está limpio, que no hay malware. Sin embargo, pues esto es porque se simuló por medio de un Tor browser. Cuando tenemos este tipo de hallazgos, no es común que no sea relacionado a un malware. También podemos pivotear, por ejemplo, a la instancia, ver distintos tipos de información de la instancia, ver el security group en caso de que queramos aislar esta instancia para poder determinar ciertas acciones. Y si nos conectamos a esta instancia, en este caso vamos a ver que pues tenemos un Tor browser desde el cual pues se simuló esta salida y por eso tenemos este hallazgo de Tor Client. Sin embargo, cuando tenemos este tipo de hallazgos de Tor Client, suele ser que tenemos un malware que se está conectando a través de la red de anonimización de Tor para hacer actividades maliciosas o para conectarse con su servidor de Command and Control. Entonces es muy importante que nosotros podamos tener estos hallazgos. Digamos que esto no es algún paranoico que se está conectando a través de Tor a la instancia, sino es una conexión saliente desde la instancia hacia la red de Tor. También tenemos pues todo lo que son los distintos tipos de hallazgos, de command and control, de minería de bitcoins. Cada uno de estos pues va a estar acompañando como les vengo diciendo, del contexto del hallazgo. Y si vamos pues entonces un poco más adelante, vamos a ver que una vez pase como tal todos los hallazgos y yo pues ahí puedo tener una acción, dentro de settings voy a poder prender o habilitar todos los controles adicionales que les acabo de decir, todo lo de Kubernetes Protection, S3 Protection, Malware Protection.
Y aparte de eso, si nos vamos a la parte o al módulo de usage, vamos a ver cuáles son los costos asociados a cada una de las fuentes que yo estoy teniendo, ¿sí? Entonces, las tres primeras son las fuentes fundacionales y en caso de que yo tenga fuentes adicionales de uno de los funcionalidades adicionales que acabamos de ver, pues entonces también vamos a ver cuáles son estos costos de estas fuentes que yo estoy procesando. Listo, ahora pasamos con AWS Security Lake. Entonces, Security Lake es un servicio de lago de datos de seguridad que es totalmente gestionado, o sea, que ustedes no se tienen que hacer cargo de la infraestructura como tal para gestionar este lago de datos y tiene un beneficio muy importante y es que todos los datos van a estar estructurados dentro del Open Cybersecurity Schema Framework. Este Open Cybersecurity Schema Framework o CSF es un esquema que creó AWS en conjunto con distintos partners líderes en seguridad y nos va a ayudar a poder tener de manera estructurada los comunes eventos a nivel de seguridad para yo poderlos tener dentro de un esquema open source. Sí, ok. Entonces, dentro de este lago de datos de seguridad, yo puedo tener distintos tipos de fuentes. Puedo tener fuentes nativas de AWS, como por ejemplo todo lo que se refiere a los VPC Flow Logs, todos los hallazgos que yo tenga dentro de AWS Security Hub. Vamos a poder tener todo lo que se refiere a la auditoría dentro de CloudTrail. eh, y aparte de eso, vamos a poder tener también soluciones de seguridad empresarial, como por ejemplo firewall, soluciones de endpoint protection que yo tenga, que sean partners y que utilicen este Open Cybersecurity Schema Framework. También lo puedo tener dentro de este Security Lake por medio de una fuente customizada, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo bueno de esto? Que voy a poder centralizar automáticamente pues todos los datos que yo tengo a nivel de seguridad y sobre esos datos pues yo puedo, por ejemplo, utilizar herramientas de seguridad y analítica como por ejemplo Amazon Detective. Puedo, por ejemplo, utilizar Amazon Athena para hacer queries sobre estos datos directamente, ya que estos datos van a estar centralizados en buques de S3. Voy a poder utilizar también, por ejemplo, ya lo vamos a ver más adelante, pero va a poder también utilizar OpenSearch para poder generar pues una capa de analítica sobre estos datos de Security Lake o los puedo enviar también a soluciones de terceros tipo CMO XDR, como por ejemplo IBM, Splunk, en donde también pues utilizan este Open Cybersecurity Schema Framework y pues digamos que podemos hacer este tipo de integraciones de una manera muy sencilla. ¿Cuáles son los beneficios haciendo como tal un resumen de lo que acabamos de ver en la diapositiva anterior? Primero, pues que es un lago de datos gestionado que va a utilizar el Open Cybersecurity Schema Framework. Al utilizar este tipo de esquema, que es un esquema open source, entonces no hay como tal este vendor lock-in, entonces mis datos no van a estar captivos en un formato propietario que va a ser difícil después de integrar con otras soluciones o va a ser difícil de migrar, sino que es un esquema completamente open source. Por tanto, igual tampoco hay inconsistencias, ya que es un formato estructurado en donde voy a tener distintos tipos de clases. Por ejemplo, todo lo que se refiere a los hallazgos de Security Hub van a estar dentro de la clase de Security Finding del Open Cybersecurity Schema Framework. Entonces, todas van a tener los mismos campos. Igual yo voy a poder acceder, si quiero, hay una página del Open Cybersecurity Schema Framework donde yo puedo ver todas las clases que tiene pues habilitado, cuáles son dentro de cada clase, cuáles son los campos que yo tengo y que son obligatorios en caso de que yo quiera hacer un custom source, cuáles son los recomendados y bueno, también puedo ver incluso este esquema dentro de GitHub. Y pues eso me permite que yo pueda consumirlos y consultarlos con múltiples herramientas, la herramienta básicamente que yo quiera. Y pues va a escalar a petabytes, ya que es un lago de datos gestionado. Esto es un vistazo de los partners que utilizan Amazon Security Lake. Entonces, la verdad, son muchos más que estos, pero acá para que se hagan una imagen de todos los partners que tenemos, muchos de estos partners van a servir como fuentes customizadas a Security Lake, algunos de estos van a servir como suscriptores para poder consultar estos datos y pues de esta forma podemos también pues integrar Security Lake con soluciones del mercado. Listo. Algo que es muy importante y que digamos son preguntas que recibimos a menudo ¿es Security Hub un SIEM? Y la respuesta es no. Security Hub no es un SIEM, ya que Security Hub va a agregar todo lo que se refiere a hallazgos de seguridad. Si estos hallazgos ya son información relevante para que se tome una acción en específico. Sí,
las soluciones de tipo SIEM lo que hacen es que van a agregar eventos, ¿sí? Eventos como por ejemplo un login success que por sí solo no es un hallazgo de seguridad, pero luego van a correlacionar este tipo de eventos para poder generar hallazgos, ¿sí? Un caso de uso, por ejemplo, muy frecuente es poder tener centralizados los hallazgos dentro de Security Hub y después poderlos enviar a un SIEM. Y hay otra pregunta que tenemos, es si hay un SIEM como tal nativo a AWS, y la respuesta es que no hay un SIEM como servicio gestionado, pero sí se puede utilizar un SIEM utilizando lo que acabamos de ver de AWS Security Lake y poniendo una capa analítica como por ejemplo OpenSearch o como por ejemplo Athena y Quix. Si yo estoy optando por utilizar pues SIEM de partners, lo único que tengo que saber es que pues los principales proveedores de SIEM van a soportar todo lo que es la colección de CloudTrails de AWS y algunos van a recopilar más registros que otros, ¿sí? La mayoría va a recopilar hallazgos de Garduri, todos van a recopilar todo lo que son los traces de CloudTrail y pues dependiendo del SIEM vamos a tener pues distintos tipos de información que voy a poder también recopilar de los ambientes de AWS. Yo puedo desplegar, como les venía diciendo, un SIEM dentro de OpenSearch. Este es el GitHub. Si algún colaborador me ayuda a poner ahí el repositorio como tal, el workshop, para poder desplegar este SIEM en OpenSearch. Es rápido de implementar, es eficiente en costos, está actualizado para utilizar AWS Security Lake. Yo solo tengo que poner como tal unos datos del subscriber una vez yo lo creé en Security Lake y vamos a tener más de 2.200 Sigma Rules embebidas dentro de esta capa de OpenSearch de analítica sobre Security Lake para yo poder generar el SIEM. Listo. Y vamos a ver un demo rápido de Security Lake. Entonces, en este caso vemos eh, que en este caso no se ha habilitado el servicio. Vamos a poder tener cuáles son las fuentes de datos que yo quiero. Puedo seleccionarlas de manera granular en caso de que no quiera tener todas las fuentes de datos o puedo tener todas las fuentes de datos. Vamos a ver si lo quiero habilitar para todas las regiones o solo para una región en específica, el rol que va a utilizar como tal esta Security Lake. Y una vez le demos Next, vamos a darle como tal el review y vamos a crearlo. Entonces, una vez creado, en este caso pues se creó para todas las regiones, nos va a dar el vistazo bueno y que se creó para todas las regiones. Y vamos a ir a Sources. Entonces en Sources ahí ya vemos todas las fuentes nativas de AWS que tiene Security Lake. Dentro de Subscribers acá tenemos como tal cuáles son las fuentes autorizadas para poder tener estos datos. Y dentro de Custom Sources, en caso de que yo tenga alguna Custom Source, pues la puedo tener. También en el dashboard pues tengo algunos quick links, como por ejemplo para ir a Athena, como para por ejemplo ir a Lake Formation, que es donde tengo pues los buckets de S3 centralizados como tal con algunas tablas del esquema. Entonces, en este caso, si yo quiero crear un subscriber, por ejemplo, para poder desplegar el SIEM en OpenSearch, yo lo único que tengo es crear pues un subscriber que va a acceder como tal a los buckets de S3. Voy a poner cuál es la cuenta sobre la cual pues voy a tener, digamos, desplegado ese OpenSearch que va a tener los permisos para acceder a ese Security Lake. Vamos a poner un external ID que puede ser cualquier string. Y una vez dado eso, pues yo lo puedo crear y me va a dar pues distintos tipos de datos. Estos datos que me va a crear, que me va a dar después de crear como tal el subscriber son los que yo digamos tengo que poner cuando esté haciendo el workshop de Amazon Garduri, de Security Lake para crear el SIEM con OpenSearch, perdón. Y dentro del Custom Source ya también puedo crear una Custom Source en donde lo único que tengo que decir es cuál es la clase dentro del Open Source Security Schema Framework que yo voy a tomar y que va a tener ese Custom Source. Y por ejemplo, si lo pongo aquí más adelante, vamos a ver que, por ejemplo, yo puedo ingresar, yo puedo tener una vez ya teniendo todas las fuentes de datos, yo puedo tener un Open Search con distintos tipos de métricas, todo esto con los datos ya centralizados dentro de Security Lake. Esto es un vistazo, por ejemplo, de lo que yo puedo hacer teniendo una capa analítica sobre los datos ya centralizados. Entonces, en este caso, pues, voy a poder tener la información de todo lo que es la Network Activity, toda la información referente a lo que son los registros de auditoría y
todo lo que es los hallazgos de Security Hub, si estoy utilizando, por ejemplo, las fuentes de AWS.